Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo. Mi nombre es Hugo Vázquez. De pronto alguien está aquí por primera vez. Lo que hacemos en este canal es estudiar la Biblia, la teología. Así que si desean pueden suscribirse al canal. Este video es parte de una serie de videos que estamos siguiendo acerca de la historia de la teología cristiana. Y en esta ocasión vamos a hablar específicamente de Martín Lutero y de la Reforma Protestante. Una vez que ya llegamos a los siglos XV, XVI, nos encontramos con un tiempo en la historia que se lo conoce como el Renacimiento. Este tiempo es caracterizado, entre muchas cosas, por el auge de una piedad personal, de un misticismo en cuanto a la vida espiritual. Hay un poco de pérdida de autoridad jerárquica en cuanto a la iglesia. Se desarrolla también lo que es el pensamiento humanista. Esto por medio del rescate de la literatura clásica griega, literatura antigua. También por la invención de la imprenta en este tiempo es algo que marca mucho lo que es la historia. Todos estos factores de alguna forma contribuyen a que este tiempo estuviera preparado de una manera especial para la gran ansiada Reforma Protestante. Uno de los pensadores que tuvo bastante influencia en este tiempo fue este famoso humanista Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam, a principios del siglo XVI, contemporáneo de Martín Lutero. Por mucho tiempo se pensó que Erasmo iba a ser quien dé paso a lo que era la reforma que la iglesia necesitaba. Pero hay que reconocer que las ideas de Erasmo nunca fueron más allá de proponer una reforma ética de la vida de la iglesia, más no tanto de las doctrinas y de los dogmas. Por eso es que durante toda su vida siguió siendo católico y pensando que dentro de la iglesia católica es donde se puede vivir un buen cristianismo. Al inicio no mostró mucha confrontación con Martín Lutero, pero con el tiempo se vio obligado poco a poco a ir atacando sus doctrinas, especialmente en la forma en la que Martín Lutero veía el tema de la libertad, del libre albedrío. Ahí chocaba mucho con el humanismo de Erasmo, obviamente. Sin embargo, Erasmo de Róterdam marca el fin de una era, ¿no? Fue el último que podría considerarse cristiano católico con una posición equilibrada entre reformadores y católicos, porque a partir de él se necesitaba estar completamente de acuerdo con las doctrinas de la Iglesia Católica, caso contrario era excomulgado como protestante. Solo por poner un poco el contexto del tiempo que estamos hablando. Es en este tiempo que aparece también Martín Lutero, ¿no? Quien sin lugar a dudas es uno de los personajes más importantes en la historia de la teología cristiana. Porque aunque hayamos mencionado que muchas de las ideas de este teólogo en videos anteriores, mencionamos que muchas de las ideas que Martín Lutero ya se habían comentado en siglos anteriores, ya se habían debatido también en siglos anteriores. Sin embargo, sí hay algo que debería sobresalir de Martín Lutero, es la valentía que él tuvo para defender sus convicciones y, como digo, todas las circunstancias jugaron a favor también de que pueda de alguna manera triunfar en cuanto a sus convicciones. La teología de Martín Lutero, similar a la de Agustín de Hipona, no puede separarse de su vida, de sus experiencias personales. Caso contrario, es muy difícil entender el punto de la teología. Tanto como digo Martín Lutero, lo mismo habíamos comentado con Agustín de Hipona. Se cuenta que Martín Lutero, en alguna ocasión, en medio de una tormenta muy fuerte, Martín Lutero tuvo miedo por su vida y decidió ahí dedicarse por completo a la vida monástica, haciéndole una promesa a Santa Ana. La causa de esto es el temor que tenía Martín Lutero a la muerte por causa de sus pecados, los cuales él sabía que le otorgarían un castigo
eterno. Sin embargo, al dedicarse a la vida religiosa, esos temores continuaban, ya que él se había convertido en una persona religiosa, pero sus pecados seguían estando ahí. La vida de santidad era la misma lucha. Por esta razón, cuentan que Martín Lutero se dedicaba mucho a la penitencia, a cualquier tipo de sacrificio. Nos cuentan incluso que después de eso afectó terriblemente su salud. Algún tiempo después, por causa de algún amigo sacerdote, descubre las obras acerca de la vida mística, de la piedad personal, lo cual al principio empezó a aliviar un poco su conciencia, pero no era suficiente. Tiempo después nos cuenta Lutero mismo que al encontrarse con la epístola a los romanos, es ahí en donde el estudio de esta epístola empieza a aclarar un poco sus ideas, en especial lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Si por mucho tiempo para Lutero la justicia de Dios era algo que temer por sus pecados, se iba a enfrentar a la justicia de Dios, iba a ser castigado, pero al entender en Romanos que la justicia de Dios es algo que viene de Dios, que es algo que Dios nos da y es por medio de la fe, como dice el texto, el justo por la fe vivirá, Martín Lutero cuenta que ahí sintió un gran alivio al comprender esta verdad, que uno es justificado por medio de la fe. Estos descubrimientos obviamente no los quiso dejar para él solo, sino que inmediatamente los publicó, se ofreció a defender ante quien quiera alguna explicación de sus ideas. Sin embargo, el punto máximo de conflicto no estalló ahí, ya que hasta ahí Lutero se seguía considerando un buen católico. Algún tiempo después, cuando Lutero hizo una peregrinación a Roma, fue ahí testigo de los abusos en lo que tiene que ver con las penitencias, con las indulgencias. Incluso después apareció un edicto mediante el cual el Papa León X ofrecía una indulgencia plenaria del purgatorio a quienes colaboraran económicamente para la construcción de la Basílica de San Pedro. Esto ocasionó que Lutero se indignara por eso y escribiera sus famosas 95 tesis enfocadas precisamente en el tema de las indulgencias. Las tesis tienen argumentos tales como: si el Papa tiene el poder para salvar a la gente del purgatorio, ¿por qué no decide por amor liberar a todas las almas sin necesidad de un apoyo monetario? O también Lutero decía: si el Vaticano tiene mucha más riqueza que muchos países, ¿por qué uno utiliza ese dinero para la construcción de la basílica? Etcétera. En fin, eran enfocadas para eso las 95 tesis. Esto ocasionó que el Papa reaccionara, emitiera una bula papal excomulgándolo de la Iglesia. A esto Lutero respondió quemando la bula papal y quemando también muchos libros que él consideraba que no eran aptos para la vida cristiana. Esto es un resumen más o menos de la experiencia de Martín Lutero, lo que llevó a la Reforma protestante. Ahora, hablando un poquito acerca del pensamiento de Lutero, de la teología de Lutero, empecemos comentando lo que es la palabra de Dios. Para Lutero, hablar de la palabra de Dios es primeramente hablar de Jesucristo, ya que Él es la palabra encarnada de Dios, pero también la Biblia es la palabra de Dios porque ella nos da testimonio acerca de Jesús. Por eso Lutero argumenta que la Biblia es la principal autoridad en cuestiones de fe. Es lo que se conoce posteriormente como la sola fe, como una de las bases de la Reforma protestante. Perdón, la sola escritura, ¿no? La sola escritura, porque la escritura tiene una autoridad superior a todo lo demás de la tradición de la Iglesia. A esto la Iglesia responde y dice que fue la Iglesia quien determinó el canon de las Escrituras y por ende la Iglesia tiene que estar por sobre la autoridad de la Biblia. Y Lutero vuelve la respuesta y él dice que el canon de la Biblia tiene su origen no en la Iglesia, sino en el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio de Jesús
Es por medio del Evangelio de Jesús que la Iglesia determina cuál es el canon, entonces la autoridad está en el Evangelio de Jesús, no en la Iglesia. Entonces las escrituras que contienen ese Evangelio siguen estando por sobre la Iglesia. Debido a esto y a su concepto de autoridad última del Evangelio, Lutero mucho tiempo se opuso, esto es interesante, a la epístola de Santiago. No le gustaba en base al énfasis que hace Santiago en las obras sobre la fe. Y también Lutero se oponía al libro de Apocalipsis. Hoy sabemos que al estudiar correctamente lo que es Santiago, vamos a descubrir que Santiago no estaba hablando en contra de que las obras sean necesarias independientemente de la fe, sino que Santiago está mostrando que la fe verdadera va a dar como resultado obras, ¿no? Bien. Lutero enfatiza entonces el tema de la sola fe, y esto también tiene mucho que ver con su vida, como habíamos comentado, con su experiencia de lo abrumado que se sentía por el tema del pecado y de las obras. Entonces, para él, la verdad que sí nace de la Biblia, de la sola fe, le dio una gran paz en su corazón. Acerca de la naturaleza humana, para Lutero, igual que para Agustín, la corrupción en la naturaleza humana es tal que el ser humano por sí mismo no puede hacer nada bueno. Desde su nacimiento ya no tiene capacidad de acercarse a Dios con ningún mérito. Esto era lo que le alejaba de Erasmo de Rotterdam, ¿no? Quien hacía mucho énfasis, en cambio, en el libre albedrío. Uno de los temas también centrales de la teología de Lutero es el tema de la justificación. Lutero ve la justificación como la obra de Dios, quien nos imputa a nosotros la justicia de Cristo por medio de nuestra fe, y ya no tiene nada que ver nuestras obras. Ni siquiera se puede decir que la fe sea una obra, sino que la fe proviene de Dios. Tampoco se puede malentender esta doctrina afirmando que las obras ya no sean necesarias para la vida cristiana, porque como ya he comentado, y Lutero también afirmaba, es que una vez que hemos sido justificados, que la justicia de Jesús está en nosotros, poco a poco nosotros tenemos que irnos amoldando para vivir de acuerdo a esa justicia que ha venido sobre nosotros. Sobre la Iglesia, en cambio, muchas veces en diversas fuentes se ha dicho que Lutero, a causa de su protesta radical en contra de la Iglesia, tal vez él predicaba un individualismo en los creyentes, de que ya no se necesita de la Iglesia para llegar a Dios, pero esto es muy alejado de la verdad, ya que Lutero daba mucha importancia a la Iglesia, incluso muchas veces la llama Madre Iglesia, y reconoce que ningún cristiano puede serlo apartado de la Iglesia. Lo que sí rechaza Lutero es la autoridad del Papa, y propone, como ya habíamos mencionado, como única autoridad a la palabra de Dios. Otra cosa importante de la teología de Lutero es el tema del sacerdocio universal de los creyentes. Él quería decir con esto es que ya cada cristiano tiene libre acceso a la presencia de Dios, no necesitamos de otros seres humanos que sean mediadores, todos tenemos acceso a la presencia de Dios, y también de alguna forma todos tenemos deberes los unos con los otros, en el sentido de orar los unos por los otros, de aconsejarnos, de exhortarnos, es decir, todos también somos sacerdotes los unos de los otros. Es parte también del principio del sacerdocio universal de los creyentes. Sobre los sacramentos. Para Lutero se debe llamar sacramentos solamente aquellas cosas que Cristo instituyó directamente. Por tal razón, él considera sacramentos solamente al bautismo y a la cena del Señor o la comunión. En cuanto al bautismo, Lutero cree que necesariamente tiene que estar ligado a la fe, pero no necesariamente la fe tiene que estar antes del bautismo, ya que la fe es dada por Dios. Entonces, si se espera que el creyente primero tenga fe para bautizarse, se estaría hablando como de salvación por obras. Por eso es que Lutero siguió bautizando a niños, ¿no? En lo que tiene que ver a la comunión, a la cena del Señor,
Lutero no se distancia mucho de la posición católica, ya que él cree que cuando Jesús dijo, "Este es mi cuerpo", lo dijo de manera literal. Lo que sí rechaza es la doctrina de la transubstanciación, ya que limita el misterio a la metafísica de Aristóteles, porque sabemos que gran parte de la doctrina de la transubstanciación se basa en eso, ¿no? en la filosofía y la metafísica de Aristóteles. Lutero no aceptaba eso. Y posteriormente a la idea que tenía Lutero de la cena del Señor, de Jesús presente en los elementos, se le llegó a llamar como consubstanciación. Ya no transubstanciación, no es que los elementos dejan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús se encuentran presentes en los alimentos, y eso es la consubstanciación. Bien, eso a breves rasgos lo que fue la teología de Martín Lutero, ¿no? Y específicamente los puntos que más lo distanciaron de la Iglesia Católica. Obviamente para ese tiempo hubo también pensadores que de forma independiente propusieron también su sistema de creencias, de teología y de reforma también. Uno de ellos, un ejemplo que podemos mencionar aquí, es de Ulrico Zwinglio. Mientras que Lutero luchaba por sus reformas, Lutero luchaba por quitar de la tradición cristiana todo aquello que contradecía a las escrituras, pero continuaba con muchas prácticas y tradiciones de la Iglesia Católica que no contradecían las escrituras, aunque no salgan precisamente de ella. Hubo otros pensadores como Ulrico Zwinglio que eran un poco más radicales y trataban de seguir practicando solamente aquello que sale directamente de las escrituras. Una de las diferencias también puede ser que en cuanto a la forma de ver los sacramentos, Ulrico Zwinglio ya no los llama sacramentos. Para él esto eran solamente símbolos, ceremonias. No significaba que en estas ceremonias uno se recibía lo sagrado, sino era solamente una señal externa de algo que ya había acontecido interiormente por medio de la fe. Sin embargo, Ulrico Zwinglio también sigue bautizando niños, pero él ofrece ya otra justificación en base a la comparación entre la circuncisión del pueblo de Israel y el bautismo, ¿no? Por medio de lo que es el pacto, ¿no? Entonces, sí, Ulrico Zwinglio ya se opone radicalmente a lo que es la idea de la presencia corporal de Cristo en la Eucaristía, en la comunión. Él ya señala que los pasajes donde Jesús dice "esto es mi cuerpo", quiere decir esto significa mi cuerpo, ¿no? De forma metafórica. Entonces vemos cómo se fueron levantando otros sistemas también de reforma de pensamiento a la par del pensamiento de Martín Lutero. En videos posteriores hablaremos de otros sistemas como la reforma radical de los anabautistas, por ejemplo. Es muy interesante, pero requiere que hagamos otro video completo sobre ese tema. También en un próximo video vamos a hablar acerca de Juan Calvino, ¿no? Este hombre también muy influyente en la historia de la teología, solo un poco posterior a Lutero, pero quien sistematiza de mejor forma todas estas grandes doctrinas de la Reforma protestante. Bien, todo eso iremos viendo en próximos videos, así que les invito siempre a estar pendientes. Recuerden suscribirse al canal si es que es la primera vez que están por aquí. Suscríbanse al canal, y si ya están siguiendo este canal, recuerden que pueden apoyarme en gran manera a seguir adelante en este ministerio. Si ustedes le dan un me gusta al video, si me dejan algún comentario, si comparten estos videos con personas que lo puedan necesitar también escuchar esto, me ayudan en gran manera. Y síganme en las redes sociales, como siempre les comento, como Cibersaulo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y en Telegram como Todoteos. El ministerio, recuerden que es todoteos.com. Ustedes pueden entrar a la página web y ver muchos recursos también para la edificación de la vida cristiana, para estudiar la Biblia, la teología. Si quieren estudiar más profundamente, tengo un curso
que está disponible ahí en la página web, en la Academia de Estudios Bíblicos Cibersaulo de Teología Sistemática. Y hay mucho material que les puede gustar también. Bien, y si quieren colaborar con este ministerio de cualquier otra forma, ya saben, todos los enlaces están en la descripción, enlaces también de PayPal o de Patreon, donde también pueden patrocinar este ministerio. Bien, conmigo será hasta un próximo video. Como siempre, por aquí unas 2 sugerencias para que sigan mirando alguna otra cosa. Aquí el enlace para que se suscriban al canal. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.